¿Cómo pasó Colón a vender $600 millones anuales y ser la cooperativa agrícola más exitosa de la historia de Chile? La historia de crecimiento de Colón está vinculada a Augusto Gropp. Su familia, herederos de colonos alemanes llegados a Chile en 1856. Construyó el primer molino eléctrico en la ciudad de La Unión, la escuela alemana, la primera compañía de bomberos y también la primera cooperativa agrícola lechera de la zona. Cuando joven, Augusto Gropp comenzó a estudiar agronomía en la Universidad Austral de Chile, y por decisión de su madre, siguió sus estudios en la Universidad de Chile en Santiago en 1970, donde finalmente no se graduó. Mientras estaba estudiando en Santiago, junto a dos amigos de la universidad, incursionó en un emprendimiento de alarmas contra robos para vehículos y viviendas. Algunos años después, su padre Teófilo le pidió que volviera al sur a trabajar con él, a lo cual finalmente accedió. Tenía que viajar todos los fines de semana en tren a Santiago para poder seguir supervisando su negocio de alarma hasta que 2 años después pudo vender su participación en esa empresa. Así Augusto se fue a vivir en 1975 junto a su padre cerca de la ciudad de La Unión, a 40 kilómetros de Osorno. Comenzaron a expandir su negocio lechero aumentando la superficie de tierras. Las vacas que tenían en esos años eran de origen holandés y decidieron introducir en Chile la raza Holstein americana. Esto permitió cambiar el perfil de ganado de vacas que producían entre 3.000 y 3.500 litros al año a vacas que alcanzaban hasta los 8.000 o 9.000 litros anuales. También perfeccionaron los métodos de ordeñas, pasando de métodos manuales a equipos de ordeñas más automatizados. Con este aumento de la producción, necesitaron más tierras para alimentar las vacas. En esos años también se dedicaron a la remolacha que vendían a la empresa Iansa. Ese negocio les permitió mejorar la calidad de los suelos, comprar maquinaria y apoyar su producción lechera. En el año 2000 falleció su padre producto de un cáncer, y la sociedad la heredó junto a su hermano Roberto y su hermana Virginia. Los 3 hermanos decidieron separarse y se dividieron las tierras en 3 partes iguales. Su hermana decidió arrendar a Augusto su parte. Más tarde, Augusto también incursionaría en la fruticultura, en arándanos, manzanas, peras y kiwis, pero no le funcionó muy bien en esa zona. El rendimiento era más bajo que en la zona central, y los costos de la cosecha se duplicaron principalmente por la ausencia de personal en el sur, capacitado para esas labores. Con el tiempo, esas tierras las fueron sustituyendo por praderas para apoyar la lechería. Desde los inicios, se asoció a la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión, Colún, para la entrega de la leche, empresa que su familia ayudó a fundar en 1949. Colún comenzó con 70 productores, y hoy la empresa la forman 750 socios. Estos agricultores entregan su leche a la cooperativa y la cooperativa la transforman en distintos productos que los comercializan en el mercado. Colún les permite dar un mayor tamaño o peso a los agricultores, juntando sus fuerzas entre los vecinos, porque el éxito del negocio agrícola está muy relacionado con los volúmenes de producción que puedas lograr. A diferencia de una sociedad anónima en el caso de la cooperativa Colún, cada socio tiene un voto, independiente de su tamaño como productor. Los socios se agrupan por zona geográfica que se denominan asambleas. Existen 4 asambleas: La Unión, Río Bueno, Paillaco y Futrono. Los socios de esas asambleas eligen entre ellos a representantes que forman una asamblea de delegados. La cantidad de delegados se define por la cantidad de socios de cada asamblea. Los delegados electos eligen finalmente al Consejo de Administración, que funciona como un directorio. Este consejo dura 2 años y lleva la dirección de los negocios, define el ingreso de nuevos socios y determina el precio a pagar por la leche. Con los años, Augusto ingresó al Consejo de Administración de Colún y en 2002 asumió como su presidente, cargo que ocupó por 16 años. La empresa Colún, que vende hoy $600 millones anuales, es la planta lechera más grande del país y reciben diariamente 2,5 millones de litros de leche. Producen más de 250 productos distintos, incluyendo leche fresca, quesos, yogures y postres. Exportan entre 5 al 20% de su producción, aunque mayoritariamente venden en el mercado local, algo inédito para el modelo de cooperativas en el país. Han logrado tener un producto de alta calidad, ser rentables
y crear un modelo cooperativo muy distinto a la manera general de hacer negocios en Chile.